Buenos días, buenos días, buenos días para esta devoción de sábado. Sí, ya es fin de semana ya. Sábado, mañana hay culto. Vamos a tener un culto extraordinario, no porque el mensaje será extraordinario. Bueno, siempre el mensaje es extraordinario. Cuando es de la palabra de Dios, cuando es la vida de Dios que queremos transmitir. Así que siempre es bueno. Pero cuando la presencia de Dios está y vamos a buscar la presencia de Dios para que este culto de mañana sea algo de extraordinario para nuestras vidas, para que afecte de la buena manera nuestras vidas. Ok, Señor, gracias por este día, por este sábado. Gracias porque tú eres el que quiere dominar nuestras vidas y es en nosotros, Señor, que muchas veces nos alejamos de ti. Muchas veces no queremos que tú seas el Señor de nuestras vidas, que seas el que controla totalmente nuestras vidas. Muchas veces queremos nosotros controlar nuestras vidas. Y eso no es bueno, porque cuando nosotros controlamos nuestras vidas, nos apartamos de ti. Gracias, Señor, porque hay un remanente, hay 1, 2, 10, 20, 100 personas que aman tu palabra por encima de todo, por encima de sus propias vidas. Y gracias, Señor, por cada uno que escuchas estas devociones, Señor. Pedimos, Señor, bendice tu palabra, Señor. Bendice lo que sigue, Señor. En tu precioso nombre. Amén. Amén. Pues ayer nos hemos parado, que estamos con el tema de las emociones y en particular con el tema de la amargura que puede afectar gravemente nuestras vidas. Y noté unas cosas si dejamos que la raíz coja fuerzas, es como cuando dejamos una mala hierba en el jardín. Empieza por algo sencillo, muy pequeñito, y empieza a coger raíz, y de esa raíz van a salir otros brotes. Una simple decepción, un poco de rencor, un pequeño resentimiento o un enojo
Del enojo se pasa a la ira, pero todavía esa raíz está en el interior. No es aparente, aunque ya se puede ver. Hay un verso que nos habla de que el diablo mira nuestro rostro y sabe, y solamente mirando a nuestro rostro, el diablo sabe cuándo atacar y cómo atacar. Y muchas veces, cuando dejamos un brote de amargura, nuestro rostro demuestra algo negativo. Nuestro rostro está con la mirada, con los músculos, con la piel. El diablo sabe dónde atacar y cómo atacar y cuándo atacar. Por eso no podemos dejar nada. Sí he marcado que cuando viene la amargura, hay gente que intenta forzar el Espíritu de Dios, diciendo, ven Espíritu de Dios, ven y danos vida. Queremos vida, pero el problema no es la parte de Dios. Siempre el Espíritu de Dios está listo para darnos, para impulsarnos, para animarnos. Siempre. No es solo es una cuestión que hoy el Espíritu Santo no quiere trabajar. O no, el Espíritu Santo siempre está listo. Es mi corazón. He dejado una raíz de amargura coger importancia, y eso me corta con la vida de Dios. Para Dios no hay problema. Mi pecado no es un problema para Dios. Las circunstancias no son un problema para Dios. Y mi pecado no es un problema para Dios. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Él ya pagó. Con Jesucristo en la cruz, con la sangre de Jesucristo. Y ese sacrificio es suficiente para Dios. El pecado solamente me afecta a mí, porque me aleja de Dios. Cuando dejo ese brote, esa amargura coger espacio en mí, me estoy separando de Dios. Y cuando dejo la amargura, va a provocar una falta de interés para la palabra de Dios. Es la primera cosa que va a ser afectada. La falta de interés para la palabra de Dios. 2.2.
la familiaridad para la autoridad. Voy a poner en duda la autoridad de un pastor, de un diácono, de la persona que está en algún cargo. Para la policía hay mucha gente que no le gusta la autoridad, no le gusta la policía, no le gusta los tribunales, no le gusta. ¿Por qué? Porque tienen algo que ocultar, porque tienen algo que hay algo. Pero la Biblia dice que las autoridades han sido puestas por Dios. Todas las autoridades han sido puestas por Dios para nuestro bien. Así que la familiaridad para la autoridad. Y tres, un doble ánimo, o un doble corazón. Doble ánimo y doble corazón. Quiero estar con Dios, pero también con mi propia vida, con mis cosas, mis propios deseos. Mi corazón está partido entre querer amar a Dios y amar también mis propios deseos, mi voluntad. Y así viene que mi vida va a ser afectada. Cuando mi corazón está compartido, partido y compartido. Partido en dos, mis dos deseos es vivir con Dios, pero también vivir mi propia vida, mis propios deseos. Entonces no voy a vivir las bendiciones de Dios, no voy a ver las bendiciones de Dios. Y hoy vamos a terminar con ese versículo. Hemos dicho que ese versículo empieza por quítense de vosotros, quítense. Y es un imperativo, y es un pasivo, ¿Por qué es un pasivo? Porque yo cojo la decisión, pero es Dios que hace el trabajo. Yo veo que hay algo que no está bien, que hay algo que afecta a mi vida, y lo confieso, me arrepiento, y Dios viene y lo quita. Por eso es un pasivo, porque es Dios que hace la acción. Pero es un imperativo. Necesito que Dios quite eso. Pero para eso necesito confesar, necesito el arrepentimiento.
Y vamos a ver, solamente vamos a pasar lo contrario del versículo 31 es el versículo 32. Vamos a ver eso. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Seamos benignos con los demás. Es bueno. Es útil, es suave, es agradable. Es la oposición a ser áspero, a ser duro, a ser cortante, amargo. Es la diferencia del versículo 31 y 32. Cuando quito esa raíz de amargura, Dios viene con la benignidad, con algo de suave, con algo de agradable, con algo bueno, ser dulce con la gente, amable. Ser misericordiosos, que tiene nos habla de alguien que tiene unas entrañas fuertes, con compasión y con misericordia. Compasión y misericordia. No mirar la otra persona por encima y, ¿por qué esa persona no camina bien con Dios? ¿Por qué esa persona dice eso? ¿Por qué esa persona hace eso? Yo nunca puedo pensar así. Nunca voy a hablar así. Nunca voy a hacer lo que esa persona hace, porque yo soy espiritual. Pero tenemos que saber que necesito tener cuidado, porque hoy estoy de pies, hoy estoy en pies, mañana puedo caer. Y cuando pienso en quién soy, en mi naturaleza, digo, cuidado que de no caer como esa persona. Como vengo de ver es caer esa tal persona. Tengo que cuidar de mí mismo. Y porque sé quién soy en mi naturaleza y en Cristo, voy a dar la mano para la otra persona. Ser benigno y misericordioso, ser amable, ser gracioso. Es tan interesante, es tan práctico eso y muchas veces esa parte no está en la iglesia. ¿Por qué no está en la iglesia? Porque no está en mí. Hablo de la iglesia, de la cosa que
la misericordia, la gracia, el amor que no está en la iglesia, es porque no está en mí, en mí. No puedo mirar a la iglesia como exterior a mí. Yo soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte de esa iglesia. No importa la denominación. No importa la denominación. No importa las cosas pequeñas que pueden cambiar independientemente de la denominación. La cosa importante es que la persona ha sido salva por la sangre de Jesucristo, exactamente como yo, exactamente como yo. Y cuando sé eso, voy a amar a mi hermano, no importa de qué congregación sea, no importa de las pequeñas cosas que pueden marcar la diferencia. Si uno piensa que eso tiene, que alguna cosa tiene más valor que otras cosas, no importa. ¿Por qué? Porque la primera cosa más importante es que hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. Y por eso voy a amar a cualquier hermano de cualquier denominación. Puedo amar a cada uno. Puedo amar a cada uno. ¿Por qué? Porque sé quién soy en Cristo y sé quién es la otra persona en Cristo. Eso se llama la fe. Eso se llama la fe. La fe, muchos dicen, la fe es para pedir que tal montaña se quite y que se tire para el fondo del mar. ¿Qué me importa de quitar tal o tal montaña? ¿Por qué? Porque Jesús habla de nuestras montañas, y muchas veces hay montañas en nosotros que nos afectan, montañas que nos hacen transpirar, que nos hacen sudar, que nos hacen estar mal con uno o con otro. ¿Por qué? Porque es una montaña para mí. Pero tengo que mirar, como dice Hebreos 11:6, la fe es lo que hace agradable, lo que me hace agradable para Dios. Sin la fe no puedo ser agradable para Dios. Sin la fe. Y la fe se aplica no solamente a que sanar una persona de cáncer. Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Pero también salvar el alma de una persona que está infectada por la amargura, que está infectada porque sufre, que ha sido infectada porque sus padres han pasado algo, porque su padrastro
ha violado esa niña que era. ¿Por qué pasó esto a mi vida? ¿Por qué no he tenido padres? ¿Por qué mi padre me ha rechazado? ¿Por qué? Hay muchas excusas que ponemos por delante para excusar nuestras quejas, para excusar la protección que hemos construido para nuestras vidas. Muchas veces he visto cristianos montar muros enormes por delante para protegerse. Y la cosa es que se están perdiendo vida, se están perdiendo el amor, se están perdiendo la abundancia de la gracia, la misericordia. Para ser misericordioso necesito recibir yo mismo misericordia. Cuando recibo misericordia, cuando recibo gracia, y cuando lo sé, cuando Dios abre mis ojos para que comprenda y para que vea cuánta misericordia Dios ha tenido para mí, cuánta gracia Dios ha tenido para mí. Y entonces puedo ser misericordioso para los demás, y puedo ser gracioso, y puedo abrazar y levantar a cualquier persona en cualquier situación. Así es. Así que no dejemos, no solamente no dejemos, pero quitemos. ¿Por qué Dios dice quítense de vosotros? Efesios 4:31, perdón. ¿Por qué Dios dice quítense de vosotros? Porque puede venir una acusación, porque puede venir cosas, porque puede venir malos pensamientos, porque puede venir algo que afecta a mi vida, porque puede venir ese brote de amargura, puede venir. Pero Dios dice, ok, vino, pero quítalo ya, quítalo. Y cuando lo quito, entonces paso al versículo 32. Cuando corto el proceso del versículo 31, me paso al versículo 32. Y ahí es, pero antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó. Cuando sé el precio que Dios ha pagado por mí, voy a ser misericordioso. Si no conozco el precio que Cristo pagó por mí, no voy a tener misericordia para los demás. Voy a imponer una ley para el otro, para los demás. Tienen que hacer, tienen que pensar,
tienen que hablar así, así, así. Yo impongo una ley para los demás. ¿Por qué? Porque no conozco la misericordia de Dios, porque no conozco la gracia de Dios, porque creo que me he hecho yo solo. Por eso Pablo insiste que es por gracia que somos salvos. Por la misericordia de Dios. Dios nos ha dado misericordia para quitarnos de ese camino del infierno. Y cuando comprendemos eso, es tan fácil amar a los demás, ser misericordioso para los demás, tener gracia para los demás. La clave de eso es mi comprensión experimental de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Cuando conozco de manera experimental, cuando he experimentado la misericordia de Dios, cuando he experimentado la gracia de Dios, entonces es tan fácil ser misericordioso para los demás y ser graciosos. Así es. Necesito experimentar la misericordia de Dios. Necesito conocer para mí mismo qué es la misericordia de Dios y la gracia de Dios para mí mismo. Es la primera etapa, la primera fase, la primera cosa que tengo que ver. Señor, gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por este sábado, que sea un gran día para ti, Señor, para nosotros y para nosotros en ti, Señor. Gracias, Señor, de soportarnos. Gracias de soportar nuestras locuras, de soportar nuestras derrotas, de soportar nuestros pecados, de soportar. Y gracias, Señor, porque tú has pagado un gran precio para nosotros. No es que nosotros somos capaces. Sabemos muy bien que somos totalmente incapaces de mantener toda la ley y de ser sacerdotes, de hacer la ley, de producir la ley, de que necesitamos, Señor, necesitamos tu gracia, necesitamos tu misericordia, Señor. Te pedimos, Señor, bendice a cada uno que escucha esto, Señor. Gracias, Padre. Gracias. En tu precioso nombre, Señor. Gracias. Amén. Amén.